Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Después de varios meses, porque no estuvo en el país, porque pasó fin de año, etc. Hoy tenemos el gran gusto de que esté de nuevo con nosotros el querido embajador doctor Abel Pose. Con él vamos a analizar las distintas cuestiones que hacen al quehacer internacional, a nuestro continente y también a nuestro país. Así que estamos en inmejorables condiciones. El embajador Pose fue embajador en Dinamarca, fue embajador en Perú, terminó siendo embajador en España cuando se retiró. Así que, querido doctor Abel Pose, embajador magnífico de nuestro país, estoy a su disposición. Usted diga, empezamos con el escenario internacional, ¿le parece? Como usted quiera, yo estoy... Pero usted sabe que... Es mejor empezar por lo más malo de lo malo. Bueno, La Argentina tiene muchos problemas, pero ¿qué está pasando en el mundo? Usted estuvo recorriendo un poco ahora, así que conoce muy bien el tema. Yo diría el escenario internacional, como lo ve, embajador, si usted está de acuerdo. Muy grave. Lo analizamos y después hablamos de Latinoamérica, y después hablamos de nuestro país. ¿Cómo no? De acuerdo. Lo dejo que se explaye con total tranquilidad. Bueno, el escenario internacional lo estamos viendo como casi el prolegómeno de una guerra fría o de una guerra caliente. Eso le iba a preguntar, sí. Porque se llegó a tal extremo de violencia entre la reacción del extremismo islámico hasta la inoperancia de los países europeos para asumir esta responsabilidad tremenda, y después un pasado nefasto que llevó a demoler países enteros como lo de Libia sin prometerle un futuro, ¿no? Exacto. Se atacó Libia, los dos presidentes de los dos países que lo hicieron bajaron de un avión de combate, saludaron y se fueron, y ese país quedó librado a la guerra de tribus, a una especie de miseria y de falta de futuro de organización política, que era la responsabilidad del que debió haber intervenido. El que interviene tiene que saber que el libreto más difícil es organizar lo que destruye, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, yo creo de que ahí, en el caso de Libia, tenemos una imagen de lo que está pasando en el Medio Oriente y que aflige de tal manera a toda Europa, porque se hizo la guerra de Irak, por ejemplo, y terminó en la demolición. Eso le iba a decir, exactamente. No se apoya Libia, Irak, claro, sí. y Siria. Siria también. Lo de Siria es desastroso. Tremendo. En los dos países habrá el régimen con sus formas ancestrales que no son precisamente el orden democrático europeo, pero de todas maneras la gente ahí vivía, ahora no vive nadie. Ahora es verdaderamente lo que pasa en Irak y Siria, incluido el Líbano de alguna manera, porque sí. siempre estuvo en la idea de ese protectorado europeo que fue Siria y Líbano. Sí. Entonces, de todas maneras, quiere decir que Occidente va hacia el este, lo conquista y destruye el este. No queda más nada. Es peor que Atila. Es tremendo. Esta idea de la política intervencionista, a veces con fines económicos, como los del petróleo, alianzas o defensa de algún país, pero de todas maneras está este germen de la demolición del otro, ¿no? ¿No cree, querido embajador, una cosa que usted acaba de decir, que yo le ratifico? Acá en las relaciones internacionales no hay mucho afecto, que digamos, sino hay intereses económicos, ¿no? Sí, claro. Fundamentalmente. Claro, pero eso es malo, porque es muy malo. Los grandes líderes controlan en base a una visión histórica de las cosas, una visión de futuro, y sobre todo hay que dar vida. Exacto. No se puede dar muerte. Si usted deja muerte detrás de usted, es porque perdió. Atila podría haber conquistado el mundo viniendo desde Asia, pero de todas maneras no queda el recuerdo de Atila ni lo que hizo él, simplemente la destrucción. Entonces yo creo que aquí hay un error conceptual del sistema anglosajón político que está en crisis, Europa que se trata de dividir y que tampoco tiene el coraje de crear una forma política unitiva. Así es, estos son los grandes problemas de nuestro tiempo. Lo de Europa se ve en relación al tema de Rusia con el problema de Rusia, claro. de Ucrania. Era muy sencillo Putin. arreglarlo, claro. Era muy Rusia nace de Ucrania. O sea, el primer principado donde se crea la cultura rusa es Kiev.
el Principado de Kiev, que luego se traslada y se establece en las cercanías de Moscú, en Vladimir, en Suzdal. Entonces esos principados van a ser el origen de Rusia como país. Entonces, desde tiempos ancestrales, Ucrania era parte de Rusia y Rusia como cultura. Bueno, lo que no es posible hacer es que si usted le concede a todos los países que eran del bloque soviético y del Pacto de Varsovia la defensa de la NATO, lo llegue a invadir también en Ucrania, que es como ponerle cohetes nucleares como hizo como en su época Khrushchev con Cuba. Poner cohetes nucleares a 200 kilómetros de las ciudades más importantes de Estados Unidos, de Washington y de New York. Lo de Rusia es la respuesta de Putin en este sentido era legítima y se transformó en un conflicto. Ahora, toda esta situación es muy mala porque al mismo tiempo se está organizando en el mundo islámico una reacción violentísima como vimos en Francia. Exactamente. Entonces quiere decir que estamos en un momento intermedio en que Europa la cultura occidental, diría yo, no se sabe defender bien. Bueno, y usted que fue embajador en España, por ejemplo, ¿te vio lo que está pasando en España con este movimiento nuevo que quiere aparecer? Y claro, es una jugada en el aire, ¿no? En el aire, me parece. Si no hay no tiene consistencia. Claro, porque son jugadas emocionales. Exactamente. Todos estamos en contra de este sistema tan difícil para vivir, pero cuando se va el sistema queda la nada. Efectivamente. Este es el problema de que no hay alternativa y la prueba la tienen los españoles con Grecia. Grecia eso le iba a decir, le iba a preguntar lo de Grecia. Grecia jugó la carta hasta el extremo, diciendo, bueno, vamos, basta, queremos una especie de populismo y que se viva como se viva. Cuando se vieron que se acababa el euro y que no estaban mal los sueldos, se acaba todo. Se acaba todo. Y la desocupación que es tan alta. Claro, y esto no quiere decir que haya que tener respuestas capitalistas, liberales, nada de eso. Hay que crear sistemas sólidos que convoquen a la solución de los problemas sociales y económicos, las dos cosas. Pero no encontramos líderes que conjuguen las dos cosas. Están muy frenados por intereses y yo creo que el peor no puede ser el momento. Y lo que se puede esperar, lo que se pueda desear, es que líderes como Merkel, por ejemplo, puedan tener el apoyo. Auténtica líder. Pero si no tiene el apoyo de los pares, los ingleses por un lado, los franceses, esperemos que se solucione. En Francia. Pero el problema es muy grave porque en el fondo, entre el mundo islámico y el mundo cristiano europeo, no hay una diferencia religiosa fundamentalmente. Siempre fueron dos religiones que fueron paralelas en el tiempo y parientes. Por ejemplo, Cristo es uno de los profetas del Islam. Ahora, lo que es importante es comprender que el Islam no quiere la civilización de las cosas, la civilización material del mundo occidental. Y este es el problema central, que es un problema cultural más que un problema político o religioso. Ahora, querido embajador, nosotros nos hemos ido un poco del mundo globalizado, ¿no? Volviendo un poco a nuestro continente, a nuestro país. Pero primero a nuestro continente. Brasil, por ejemplo, se acerca a Estados Unidos en muchos casos. Y nosotros estamos como retraídos, como que no participamos en las cosas grandes, diremos. Nosotros somos muy díscolos y nos gusta estar... Somos compadres. En el sentido tanguero. Vanidoso un poco, ¿no? Compadritos en el sentido tanguero. Tanguero. Y nos gusta ser compadritos, desafiar, decir que no. En realidad, Argentina es un país burgués. Argentina es un país que debería aceptar las mínimas de cosas del orden económico y social que crea una burguesía feliz, como fue la burguesía argentina durante tantos años. Ahora se rompió, en los últimos años se rompió aceptar y no saber crear una sustitución. La sustitución tampoco existe, estamos cerca de los griegos nosotros, que nos vamos a encontrar de repente, como nos pasa este año, que no hay dólares y el gobierno no sabe qué hacer, como no era malo el dólar, no era... Hay que tener una sabiduría de llevar la vida por conciliar todo lo que sea posible para sostener la vida, sostener la vida de la gente. La gente tiene que vivir, los jóvenes tienen que vivir. Estamos en una sociedad que el ingreso de los jóvenes en la sociedad... Hay 2 millones que no estudian ni trabajan. Pero incluso si trabajan, empiezan a trabajar mal, no tienen el destino que tuvimos nosotros, donde la clase media promovía y llevaba a la gente a posiciones de una vida muy digna y hasta feliz.
estamos en un mal momento, en todo el mundo y en Argentina. Y Argentina tiene una gran fuerza, somos ricos, como dicen los que se enojan los que no quieren saberlo, pero usted sabe muy bien lo que es el interior creativo de la Argentina, lo que son las ganaderías argentinas, lo que son la extensión de un país que en 5 años podrían producir más cereales que hasta ahora en un 50% más. Mire, querido embajador, el otro día con el doctor Montamac, estábamos hablando acá del tema acuerdo de la con energía. China. Bueno, y yo le decía, si acá cumpliéramos con el artículo primero nomás de la Constitución, por supuesto hay que cumplir toda la Constitución, pero si está en el artículo primero, que está escrito, está en la letra, pero no en la acción, es decir, representativo, republicano y federal. Federal, acá no existimos federal, olvídese, y de republicano tampoco. No tenemos república, nunca quisimos ser republicanos. Nunca quisimos. Mire, Irigoyen tuvo esa ocurrencia de época, pero él era un caudillo también. Y Perón fue caudillo. En realidad, ¿usted no cree los que movieron la política nacional no ha sido la República ni el Congreso, han sido los caudillos. ¿Usted no cree, embajador, que cuando Uriburu, 70 años atrás, salvo periodos que el de don Arturo Frondizi, Ilia también, buenísimo, aparte de Perón, etcétera, es donde empieza nuestra decadencia? Bueno, yo no creo que el golpe del 6 de septiembre sea todo, ¿no? Y como la otra gente dice, suele decir que el peronismo es la culpa de todo, yo no creo en culpas. No. Porque todos dieron en su momento algo muy importante, tanto los radicales que dieron el voto secreto obligatorio, respetaron la enseñanza sarmientina, Perón también la respetó. Así yo creo de que la Argentina fue creciendo, Roca era una cosa, después vino Irigoyen que era otra cosa, y después Perón que era otra cosa, y después Frondizi que era otra cosa, pero siempre Argentina dio vida. Y no nos olvidemos de Carlos Pellegrini. Y Carlos Pellegrini, que fue el gran hacedor, un gran industrialista, ¿no? El gran creador de la economía. Argentina tuvo una cosa que los alemanes aplicaron después de la Guerra Mundial y que nosotros no queremos nunca reconocer. Argentina fue una economía social de mercado. De mercado. Porque promovió a la gente como nadie. El inmigrante que llegaba, con una mano atrás y otra adelante, como se dice, recibía un crédito del banco hipotecario sin tener documentos casi. Firmaban los nombres como salían. Y le daban a 33 años, ¿se acuerda? Con la cédula hipotecaria, que pagaba menos que un alquiler y lo suficiente como para pagarse en 33 años la casa de la familia. Era maravilloso, ningún país del mundo hizo eso. No, la gente lo que quiere fundamentalmente es la vivienda digna y el empleo digno. Claro, empleo, vivienda y educación. Y educación. Que es lo que Lula rescató 40 millones de personas, 40 millones sobre 200 millones. La convirtió en la clase media. Claro, una especie de clase media difícil, pero sólida, de que va a vivir así. Le dio casa, trabajo y escuela, las tres cosas juntas. No puede que un chico salga de una tapera embarrada y vaya a un colegio a estudiar la vida de Sarmiento, de San Martín o de Napoleón. No tiene sentido. El chico ese está golpeado ya socialmente antes de ir al colegio. Dos cosas, embajador, que creo que le quiero preguntar. Una, que usted dijo bien, nos entusiasmamos y vinimos del mundo a nuestro país. Con respecto al continente tenemos la cuenca del Pacífico, que es un ejemplo. Lo del Mercosur, que se firmó, que hoy prácticamente es Brasil, ahí tuvimos algunas palabras del presidente Mujica, bastante fuerte, por cierto. Es decir, como diciendo, no, déjense de bromar, no obstaculicen la acción. En la Cancillería nosotros vimos la demolición de Mercosur, muy poco tiempo. Bueno, creyeron, no lo apoyaron y era el invento argentino. Lo firmó Sarney y Alfonsín. Yo, gracias a Dios, tuve el honor de estar allí con el doctor Barrio Arrechea, que era gobernador de Misiones. Claro. Pero yo digo una cosa, lo que usted también dijo, que yo comparto, es que acá somos extremistas, como dice usted. Viene un gobierno, deja por tierra todo lo que hizo el anterior, y alguna cosa buena habrá hecho. No podemos volver a empezar de cero, porque por eso siempre estamos en el pelotón de los rezagados por ese motivo, ¿no? Sí, pero la clave de eso es que el argentino no cree en el Estado. El primero que lo dijo fue Borges. Borges dice que un hombre en Estados Unidos se siente que forma parte de un Estado, de cosas que son anteriores al gobierno y posteriores al gobierno.
Nosotros jugamos a las apuestas de los gobiernos como si fueran administraciones, pero nos olvidamos que detrás está el Estado. Claro. Cuando usted destruye instituciones como el Poder Judicial o el Poder Legislativo, Sí, sí. o Rompe el sistema la diplomacia, republicano. o se enoja con la Iglesia, Bueno. lo que haga, tiene que saber que usted como gobernante, formando parte de un gobierno, no es más que un representante al servicio de lo que quiere hacer ese pueblo en el encuadramiento del Estado Nacional, que está representado por la Constitución. El argentino olvida todo eso. Digo, el Estado Todo tiene que es emocional, lo quiero, no lo quiero, No, es amigo, no es amigo. y no vamos a un extremo al otro, el Estado empresario, el Estado inexistente. Claro. Creo que tiene que ser el rol del Estado, de un Estado árbitro, un Estado que trate de que los más fuertes no se lleven por delante de los más débiles, que sea en definitiva el inductor y el promotor de la riqueza. Sí, Y lo otro que usted dijo bien, y creo que es conveniente señalar, y yo comparto totalmente, es que una cuestión fundamental para el crecimiento y el desarrollo de un país es también tener una política exterior seria, coherente y responsable. Para eso tenemos el Instituto del Servicio Exterior, para eso tenemos ustedes que estudian, ¿no? Que salen, que se reciben, que tienen, que se preparan para eso. Y resulta que a veces nos vamos a mandar a políticos que fracasan a la misión o a de ser... jóvenes que no estudiaron. Exacto. Y esto es muy grave, sobre todo en un mundo globalizado como el que estamos viviendo. Sí, bueno, pero hemos dañado la relación con los países limítrofes. También. Esa es la Argentina. La proyección principal de Argentina es Brasil, Uruguay, Chile, Perú. Perú, usted fue embajador ahí también. Fueron como si fueran enemigos. Qué bien que anda Perú, ¿no? Extraordinaria revolución. Yo fui embajador en Perú. Claro, por eso digo usted que fue embajador en Perú. Para mí fue una sorpresa feliz ver a un país con tantas dificultades, incluido el tema racial, que no es racial, es cultural. La cultura andina no quiere entrar en la cultura moderna del consumismo. Tiene una cosa mucho más profunda, digamos. En cambio, con todas esas rupturas que tiene Perú, logró ir haciendo un éxito económico, social y de presencia estatal, ¿no? Crecimiento, desarrollo y mirada a mediano y largo plazo, claro. ¿No, embajador? Y ve con planes sin mucho dramatismo, ¿no? Aplicando la sensatez, como usted dijo. En el fondo se trata de cosas de sensatez. Lo que fracasa en Argentina, la gente se pregunta, pero ¿cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo pudieron haber puesto a este tipo a que haga esto? Bueno, siempre nos estamos preguntando fatalidades. Porque el que conduce tiene que rodearse de gente inteligente, no tiene que tener miedo a la inteligencia, este es un poco el tema. La inteligencia estuvo bastante ausente de la vida política argentina. Ya sabemos. En realidad, los caudillos no, Irigoyen y Perón y bueno, Roca desde ya con Sarmiento, le dieron lugar a la cultura y la inteligencia, pero si no, usted lo habrá notado porque usted es uno de los más brillantes gobernadores que tuvimos en su momento, senador, lo habrá notado en la clase política, no señor, no, usted acá lo sabe todo. La clase política argentina tiene un nivel cultural que está muy por debajo del que tiene el profesional medio. Pasa eso. Exactamente. Es un mal dato, es un mal dato porque el aventurero político prevalece sobre el político de gestión. Yo generalmente hago acá la distinción y la voy a repetir, inspirándonos en Frondizi, en Perón mismo, en don Arturo Illia, quien conocí profundamente, el mismo doctor Alfonsín, yo digo, el político que piensa solamente en la elección futura, ahí, cómo saca un voto más. Claro. Y el estadista que piensa de mediano a largo plazo, en las futuras generaciones, y cuando toma una decisión sabe las consecuencias que va a producir la decisión. Además, cuando usted tiene una idea de la vida, del Estado, del desarrollo, de lo que quiere hacer, tiene que ser una idea grande, ¿no es cierto? Y entonces usted no se puede aliar con el primero que encuentra por las calles. Están haciendo eso con el fin de conseguir 2 votitos más. Ahora yo le digo, ¿qué dirigente va a salir de conquistar votos de a uno? Cuando yo era chico, me acuerdo de Perón en la campaña del 45. La gente escribía con carbonilla en las calles Viva Perón, ¿se acuerda usted? O con tiza escribía, no había organizaciones que hagan afiches monstruosos, compras de diarios. Y mi tío Gabriel, que fue un poco el que, mi padre murió muy joven, me decía las cosas históricas de la etapa, él me decía también que la radio que salió entonces ayudó muchísimo a la campaña. Sí, la radio, sí, no había más.
hablaban por radio de vez en cuando, y los grandes mítines, la gente, pero de todas maneras no había esta exposición indecorosa de riqueza, de alianzas, todo que se hace venalmente para vencer a ver quién gana en las PASO o en octubre. Hay algo desagradable en esa frivolidad de las alianzas. Quiere decir que no tienen ideas muy fuertes ninguno. Vaya a decirle a Stalin que se alia con uno, o a Roosevelt que afloje, que gobernó 4 veces seguidas Estados Unidos, al hilo. Yo lo tomé como ejemplo cuando me opuse al incremento del número de miembros de la Corte. Él tenía una persona en la Corte que era muy antirroosevelt, pero él lo dejó, al final se hizo un admirador de Roosevelt. Porque el que tiene ideas las lleva adelante y uno se da cuenta de la verdad y la autenticidad y convence porque tiene una idea grande de que puede ser su país, su provincia, su región, pero tiene una idea de amor, de producción. Yo creo, por eso decía sentido común y patriotismo, ¿no? Que dijo don Segundo B. Linares Quintana. Eso se acuerda, ¿eh? Exacto. El gran constitucionalista, un profesor mío en la Facultad de Derecho. Así es. Querido embajador, y la última pregunta, pues se nos fue el tiempo. ¿Usted es optimista con lo que va a pasar este año? Totalmente. No puedo imaginar de que el país pueda entrar en una zona de desastre, que eso sí sería gravísimo, pero creo que los candidatos que están a la vista, peronistas, radicales, los que hay. Cualquiera, sí. Cualquier candidato tiene una idea de que Argentina tiene que organizar el mercado productivo, el trabajo, la creatividad. Un proyecto de país y políticas públicas, ¿no? Pero está en cosas esenciales. Exacto. Ninguno las discute. No hay ninguno que diga que no va a poner colegios, que va a ser una revolución y que los jóvenes no hay locos. Todos están por la vía de levantar la Argentina con sus fuerzas propias, porque este país está como un caballo maravilloso, una pura sangre que gana cualquier carrera, pero que le tiran para atrás los dueños, ¿no? O los dirigentes, ¿no? Está frenado. No vaya tan rápido. Está frenado. Embajador, le agradezco muchísimo su presencia. Y yo a usted, porque para mí es una... Yo lo admiro a usted, nunca se lo digo, pero lo admiro en el sentido de que hace tantos años que usted tiene una audición. 12 años. No solo la mantiene, sino que usted trae a todos los que no piensan como usted también. Pero el título es mérito del amigo Olivera, corriente de pensamiento. Bueno, yo le agradezco enormemente, embajador. Es un gusto y un placer que usted haya estado hoy acá. Igualmente. Muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. La tenemos que pesar. Acá. No, pobre, no la hagas pesar, no la hagas pasar por este momento. No, a la valija de mano. Ah, la valija, sí, la valija, sí. Marcos, no va a pasar nada, quédate tranquilo. No es que tengo miedo del viaje, lo que no quiero que compres. Gente, perdón, Claudia trabó las valijas, puso de todo, la explotó. Estaba tan grande, déjeme que yo voy a... Todo con Quiero pagué, y en 12 cuotas, el hotel, los pasajes, todo. Y muchachos, se sigue quejando. ¡Saquen la grandota! Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Trae tu sueldo. Trae tu sueldo. Cuido tu guita. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Estés donde estés, siempre. Provincia Seguros. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte.
Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Magnífico el análisis internacional del continente también y de nuestro país de nuestro querido embajador, doctor Abel Pose. Yo voy a circunscribir, porque tengo 1 minuto y medio, en estas conclusiones, lo de nuestro país. Creo que la muerte del fiscal Nisman, compartamos o no, otros compartan o no, creo que ha marcado una bisagra. Esto lo dijimos en reuniones anteriores. Y también me sorprende cuando se habla de la nueva y de la vieja política. Nunca supe interpretar ni alcanzar a comprender a qué se refieren los que manifiestan esto. Y ahora me he dado cuenta, y tengo que decir con total convicción, que creo que la nueva política es la de la manifestación del otro día, no porque hayan convocado a los fiscales, sino las redes sociales, donde la gente con profundo respeto salió a la calle a decir, esta es mi posición. Y lo importante, por sobre todas las cosas, a lo que aspiramos, sin ninguna duda, es que tenemos que convencernos que el diálogo, que el debate, que el entendimiento entre todos los sectores, cualquiera que fueren, y lo dije en la reunión anterior, en el programa anterior, que el mismo Poder Ejecutivo tiene que dialogar con los distintos sectores del país. Y en ese aspecto terminaríamos con el cansancio moral que existe en grandes sectores de la ciudadanía. Y entre todos, como hablábamos con el embajador Pose, buscar por un proyecto de país, una política de Estado, políticas públicas, donde tengamos de nuevo el honor y la alegría de ser argentinos. La mística de sentirnos argentinos, la vocación de trabajar por los seres humanos y que la sociedad también se convierta en protagonista, como lo ha hecho últimamente, para exigir rendición de cuentas a sus mandatarios. Y que los políticos en la campaña no digamos una cosa y después que asumamos, hagamos otra. Creo que este es el compromiso y la obligación que tenemos. Asumámosla en plenitud y lancémonos a que nuestro país vuelva a estar en los foros internacionales, estar en el mundo, a que los argentinos tengan un bienestar, viviendas dignas, trabajo también dignos, es decir, mejor educación, mejor salud, pero no porque sea una intención, una expresión de deseo, sino que tenemos que llevarlo adelante porque esa es nuestra obligación y nuestro compromiso. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, si Dios.